Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Celebramos hoy la conversión de San Pablo, del gran apóstol de Cristo. Es algo peculiar en el calendario litúrgico. De los santos, especialmente los mártires, celebramos su dies natalis, es decir, el día de su muerte, de su nacimiento a la vida eterna. Así lo hacemos también con San Pedro y San Pablo, celebrando su martirio el 29 de junio. Pero de San Pablo celebramos también el día de su gloriosa conversión, es decir, el momento en que dio su paso de perseguidor a evangelizador, por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Para un mejor provecho de la reflexión, les sugiero leer la primera lectura de hoy, Hechos 9, del 1 al 22. La iglesia naciente ya había sido impulsada por el Espíritu Santo más allá de las fronteras del judaísmo. Nada ni nadie podría detener ya a la iglesia. La conversión de Saulo, futuro apóstol de los paganos, constituye, por lo tanto, una etapa esencial en la historia de la iglesia. Dios prepara el porvenir y dirige el movimiento de su iglesia por medio de su Espíritu Santo. El que antes fuera un terrible perseguidor, según el plan y el designio de Dios, será después el gran apóstol de Cristo Jesús. Así resume San Pablo el significado de su conversión. Porque yo soy el último de los apóstoles, ya que he perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Prodigiosamente, y por pura gracia de Dios, Saulo de Tarso pasa de ser un tirano perseguidor y peligroso enemigo de la iglesia a ser testigo y apóstol de Jesús resucitado. Nadie se esperaba jamás esto, nadie, ni los apóstoles de Jesús se lo esperaban. Nadie se imaginó jamás que aquel joven fariseo, fanático, terrorista y extremista, que estuvo presente en el linchamiento del primer mártir, San Esteban, aprobando su muerte y sosteniendo los mantos de los que lo apedreaban, fuera a terminar convertido en un loco y fervoroso enamorado de Cristo. Son los designios divinos de Dios. Es la acción de la gracia y la misericordia divinas. Por eso nunca podemos dar a nadie por perdido, a nadie, porque de quien menos pensamos y esperamos, Dios bien puede sacar un santo o una santa, claro que sí. Él es el Dios de la vida, que irrumpe de golpe, si es necesario, con tal de sacarnos del error. Dice San Lucas
que Saulo de Tarso partió de Jerusalén para Damasco, capital de Siria, amenazando de muerte a los discípulos del Señor. Imaginemos a Saulo. Iba rumbo a Damasco respirando odio contra los cristianos. Hasta aquel momento, el celoso fariseo Saulo estaba convencido de que el plan de salvación se refería solo a un único pueblo, Israel. Por eso combatía con todos los medios posibles, con furia y violencia, a los discípulos de Jesús de Nazaret, a los cristianos. Desde Jerusalén se dirigía hacia Damasco, precisamente, porque allí era donde el cristianismo se estaba refugiando y difundiendo rápidamente. Él quería encarcelar y castigar a todos los que, abandonando las antiguas tradiciones de sus padres, abrazaban ahora la fe cristiana. Pero en el camino, el Señor Jesús le salió al paso y le hizo caer. ¿Cómo que Jesús lo hizo caer? Hermanos y hermanas, a veces somos tan necios, tan soberbios y tan arrogantes, que solo cayendo es como logramos ver el error en el que estamos. Por eso, a veces, Jesús nos deja caer, porque es la única manera de sacarnos del error. A veces es necesario caer, porque solo cayendo se nos quiebran nuestras falsas seguridades, la soberbia, el orgullo, el egoísmo. Y si insistimos en nuestras obstinaciones y necedades, Dios nos deja caer, porque solo cayendo, solo estando de rodillas o en el suelo, es como conseguimos reconocer que nos hemos equivocado. Esto fue lo que le sucedió a Saulo. Él necesitaba caer camino a Damasco. No había de otra. Saulo cae a tierra y en ese momento dramático Cristo resucitado le hace ver su error. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le preguntó, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús se revela a sí mismo como el gran yo soy y reconoce a sus discípulos y a la Iglesia universal como una extensión de sí mismo. No es a los discípulos ni a la Iglesia a quien Saulo persigue, sino a Cristo mismo. Cristo y la Iglesia son uno. Quien persigue, calumnia, difama y maltrata a un cristiano o a una cristiana, persigue, calumnia, difama y maltrata al mismo Jesús. ¿No sabremos nosotros, como Saulo de Tarso, constituido en perseguidores de cristianos? Meditemos hoy seriamente en esto. Como miembros de la Iglesia, no podemos perseguirnos los unos a los otros, no podemos herirnos ni maltratarnos, porque a quien estamos hiriendo, persiguiendo y maltratando es al mismo Jesús. Al contrario, debemos de ser miembros, extensiones de Cristo para los otros miembros de la Iglesia, canales de gracia y misericordia para los que no lo son, canales por donde fluyen el amor, la alegría y el perdón de Jesús para todos. Veamos qué hermoso. La conversión de Pablo se realiza a través del sufrimiento, a través del temido sufrimiento. Saulo sufre al ver derrotado al fariseo que llevaba dentro. Claro que sufre
y fue un sufrimiento que llevó por siempre en su carne. En varias ocasiones reconoce avergonzado el error en que estuvo y el daño que hizo. Creo que todos hemos experimentado alguna vez ese dolor punzante, ese sufrimiento amargo que sentimos al ver nuestro ego, nuestro orgullo y prepotencia hechos pedazos. Pero ¿saben algo, hermanos y hermanas? Benditas caídas y bendito sufrimiento si han hecho que abramos los ojos, salgamos del error y vivamos la conversión. Bendito sea Dios. La llamada a Saulo es quizá la más singular que se haya hecho a un apóstol. Cristo vivo y resucitado, envuelto en todo su esplendor y majestad, le sale al paso y lo derrota con amor y por amor, sin violencia alguna, para transformarlo en el más loco y ardiente mensajero del Evangelio. La misión que Pablo recibe de Cristo está en perfecta armonía con la que Jesús le confió a los 12, pero con un matiz y un itinerario particular. Él será el apóstol de los gentiles, de los paganos. Dice San Lucas que después de todo esto, Saulo permaneció 3 días prácticamente como muerto. Estaba ciego, sin comer ni beber, y seguramente hasta sin hablar. Es que así queda uno cuando le quiebran el ego, sin ganas de comer y de hablar. Y fue por la imposición de manos de Ananías, un apóstol de Jesús, cuyo nombre significa Dios tiene misericordia, que Saulo pudo abrir los ojos a una nueva realidad, a una nueva vida. Por la fuerza del Espíritu Santo, Saulo se levanta de su estado de postración y es bautizado para llamarse en adelante Pablo de Tarso. Qué hermoso testimonio de gracia y de conversión. Dios no da a nadie por perdido. Dios no desecha a nadie. No desechemos nosotros a nadie, por favor. Dios aún puede hacer un milagro. A los hermanos y hermanas nuestros que están en las cárceles, yo los animo a buscar a Jesús. Dios no los ha abandonado. Dios no los ha dado a ustedes por perdidos. A los jóvenes que deambulan sin rumbo ni propósito, Dios no los desecha. Busquen a Jesús. A los hombres y mujeres que se sienten fracasados, Dios no los desecha. No podemos desecharnos tampoco entre nosotros, y mucho menos darnos a nosotros mismos por perdidos. Dios para cada uno de nosotros tiene un plan. Jesús resucitado sale al camino una y otra vez. Entonces, no nos hagamos los ciegos ni los sordos. De un hombre ciego de soberbia y corazón duro e insensible, Dios logró sacar al gran apóstol de Cristo. ¿Qué estará planeando sacar Dios de cada uno de nosotros? Solo tenemos que abrirnos a la gracia de Dios. El gran perseguidor cayó conquistado y se convirtió en el loco enamorado de Cristo. Y hoy es venerado como el gran modelo de todo evangelizador. Ay de mí si no evangelizo, se decía a sí mismo todos los días San Pablo, apóstol incansable, en su deseo de anunciar a Jesús a todos, sin excepción, a tiempo y a destiempo. Encadenado, apaleado y azotado, con hambre, con frío, enfermo, y aún estando en la cárcel,
se regocijaba y alababa a Dios diciendo: pueden encadenarme a mí por causa de Cristo, pero nunca podrán encadenar el Evangelio. Sus cartas y epístolas se escribieron en su mayoría estando en la prisión, y 2000 años después, pueblos de toda la tierra escuchan su predicación en cada Eucaristía. Su valentía le llevaba a enfrentar sin miedo a sus contrincantes, y el Espíritu Santo muchas veces le libró y defendió de los ataques de sus enemigos, y en muchas ocasiones de la misma muerte, hasta que llegó el día señalado por Dios, en que debió sellar su testimonio de fe con su propia sangre en el martirio. Como Pablo, cada cristiano, sea hombre o mujer, debe experimentar algún día, de manera profunda, un encuentro personal con Jesús vivo y resucitado. Cristo nos está esperando a cada uno de nosotros en el camino. A todos nos espera Él. Para Él todos somos poderosos instrumentos de evangelización. Solo debemos dejarnos alcanzar por su gracia y su misericordia. En este día, yo les invito a orar mucho a Dios. Pidamos que nos envuelva en su luz y nos haga escuchar su voz, para que temblorosos y admiradores seamos dignos de recibir una vez más su Espíritu Santo. Y en adelante, como San Pablo, seamos criaturas nuevas por gracia de Cristo Jesús y para la gloria de Dios. Hermanos, pidamos hoy la intercesión de San Pablo apóstol, para que el Señor Jesús resucitado intervenga en nuestras vidas y convierta nuestros corazones. Y si es necesario, pues, que nos deje caer. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.